Buenos días chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Ok, hoy vamos a ver algo nuevo, de nuevo, y va a ser como de las últimas cosas que vamos a ver para el segundo examen. Recuerden que el segundo examen en mediación está por ahí del 29, según estoy viendo, 29 de octubre. Entonces recuerden que de hoy en 15 tendríamos el examen corto. Pregunta, y es muy importante, ustedes, si eran ustedes los que no les servía tanto que tuviéramos el examen y el examen corto lunes y jueves, porque tenían como muchas clases ese mismo día. ¿Era Sí, así? profe. Ok, Y normalmente, bueno, creo que ese jueves también tenemos otros exámenes. o- ok, entonces desde ya, para dejarlo definido, debemos hacer el mismo archivo, pero para cambiar de día el examen. Y si quisieran también el examen corto. Entonces ahorita les paso el enlace para no atrasar mucho la clase. En algún espacio que tenga, se los dejo. Y no sé, también alguien me había pedido también que cambiaran el examen corto. Igual se puede hacer, no tengo problema, pero si ocupo que todos estén, bueno, la mayoría más uno, la mitad más uno, de acuerdo. La vez pasada no lo pude hacer porque no me lo comentaron a tiempo el del examen corto. Ok, sigamos entonces. Entonces recordemos, en 15 días examen corto, el 29, el examen, el 29 es el examen, el segundo examen, el corto es el 26, o formalmente, ¿verdad? Hasta que lo cambiemos. Sí, la idea es que pasen a viernes, supongo, el viernes 30. Ustedes me dicen si viernes 30 o tal vez el miércoles, un día antes o un día después sería lo ideal. ¿Qué les sirve más? El viernes, ¿verdad? Como la vez pasada, pueden marcar por ahí que yes, en caso de que así les sea más útil. Ok, entonces vamos a iniciar con esta librería que les mencioné, que es de las últimas que vamos a ver para la segunda materia. Ok, se llama Pandas. El nombre viene, no tiene nada que ver con el animal, de Panel Dataset, Pandas, y es como, para hacer una analogía, como tener una hojita de Excel dentro de mi Python, pero eh, con ciertas habilidades que yo puedo hacer en Python, con ciertas funciones para trabajar con esta librería. Por estándar le ponemos PD. Y la idea de esto es que nosotros podemos cargar mucha información dentro de estos paneles de información. La podemos cargar desde, la podemos crear manualmente, por decirlo así, metiendo cada dato dentro de este panel, pero usualmente esta no es casi nunca se hace. La podríamos cargar desde un archivo de Excel o un archivo CSV, que son muy similares, o la podemos ir recuperando de internet mientras vamos viajando con algo que se llama una araña. Uno va recorriendo como internet y va metiendo información en este panel para luego hacer análisis. Por ejemplo, qué sé yo, ir a ver páginas de Facebook para ver qué está hablando la gente acerca del presidente. Eso es algo muy común que supongo ustedes saben que se hace. Ok, de momento lo que van a hacer es lo siguiente, van a venir a mediación y acá en el material hay algo que dice
trabajando con pandas y descargan este archivo que se llama salarios. Lo ponen en una carpeta y hacen un archivo de pandas y lo ponen también en la misma carpeta. Entonces ya les muestro exactamente cómo va a quedar. Vean acá, entonces tengo mi archivo de pandas, mi archivo de Python, perdón, con lo que acabo de hacer del import pandas y tengo este archivo de Excel aquí a la par. En una misma carpeta voy a tener mis dos archivos. Esto no es obligatorio, pero de momento por facilidad háganlo así. Cuando tengan esto así, en la misma carpeta, entonces vamos a poder venir a nuestro programa y hacer algo como df, que va a ser el nombre de mi variable, igual a pd.leer Excel y entre comillas le voy a poder poner salarios.xls. Y si corremos eso, en buena teoría se les va a hacer acá una nueva variable con la información de ese Excel. Ok, 2, 3 minutos para que puedan repetir este proceso.
Ok, ¿qué tal les fue? ¿Lo pudieron hacer? ¿Todo bien? Todavía no lo he logrado, profe. Ok. ¿Es tiempo o te está dando algún error? Es como un minuto más. Listo. Listo, profe. Gracias. Con gusto. ¿Alguien ocupa algún momento más? Ok, perfecto. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Le voy a dar doble clic acá. ¿Y ustedes están viendo esta ventanita que se me abrió con colores o Sí, no? profe. ¿Me confirman? Ok, perfecto. Esta ventanita de aquí se abrió cuando le di doble clic acá y vean que tiene como un índice, que es algo que se genera automáticamente para ese data frame, ese nombre que le puse por aquí. Data frame es el nombre de la variable. Este es el data frame llamado df. Un data frame es este panelcito de información que vemos acá. Esta es la forma visual de verlo, pero es una variable y tiene todo esto. Ok, entonces vean que aquí tengo un sexo, si son hombres o mujeres, el nombre de la persona y unos componentes salariales. Los empleados públicos ganan, ustedes sabrán, componentes salariales y por eso es que ahora hay como un poco de huelgas también, por cierto. Algunos ganan esos componentes para indicarlo más claramente. Y dentro de esos componentes está el salario base, algo que se llama aumento anual, que es cada año le dan cierta cantidad de dinero extra, algo que se llama dedicación exclusiva y prohibición, que significa que si alguien es contador, eh, prohibición creo, o al revés, ya no me acuerdo, es que no puede ejercer como contador en ninguna otra institución, pero sí podría trabajar como informático. Y dedicación exclusiva es que no pueda trabajar del todo en otra institución o en ningún lado. Esa es dedicación y prohibición. Y carrera profesional es si va ganando alguna nueva carrera o si va llevando cursos, les dan dinero extra por eso. En resumen, eso es esto de aquí. Mi pequeño data frame con datos eh, inventados generados aleatoriamente de esa información. Ok, ahora bien, la idea de los data Profe, disculpe. frames no es, ¿sí? Dime, Profe, ¿doble clic a dónde para ver la tabla? en cualquier parte de esta línea azul de acá. Ok, gracias. Ujú. Y se abre. Ok. Mm, la idea de los data frames no es ver esta información así. En realidad uno, tal vez por su experiencia de utilizar Excel, está más acostumbrado a querer ver la información. Pero, ¿qué pasa si esa información corresponde a cientos, tal vez miles o tal vez millones de filas? En realidad no va a tener sentido ir a hacer scroll en toda esa información e ir viéndola. No, lo que queremos hacer en algo que se llama Data Science, en ciencia de datos, es analizar esa información, hacer Data Analytics más profundamente. ¿Cómo podemos hacer esos análisis más avanzados con algunas de las funciones precisamente que nos da esta librería? Entonces, vamos a ir viendo algunas de las opciones que tenemos. También lo pueden ir chequeando, lo que voy a hablar está precisamente en el post que llamé trabajando con pandas. Ya vimos cómo
hacer el import de la librería, leerlo. Podemos imprimir, pero de nuevo, esto tampoco tiene mucho sentido, solo para que sepan qué se puede hacer. Puedo decir printdf y ¿qué hace? Se ve así. Ahora, noten que aquí hay unos puntitos que significa aquí hay más columnas. Y si esto tuviera muchas filas, aquí digamos en esta parte en azul, saldrían puntitos, 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 indicando que aquí pueden haber muchas filas más. De nuevo, la idea no es ver nuestro data frame de esta forma. Luego, podemos hacer operaciones sobre las columnas. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuánto es que ganan todos estos empleados públicos en salario base, o sea, sumar toda esta columna. Y aquí vamos a empezar a trabajar dejando de lado el for, porque de la forma en la que yo les había enseñado a ustedes a programar anteriormente, lo hubiéramos hecho así como por cada salario en la columna salario base, estoy poniendo un ejemplo, salario base, hago una nueva variable que se llame suma y iníciela en 0 y vaya tomando en suma lo que hay aquí más salario y luego imprímalo. Ok, esa es la forma vieja en la que lo estábamos haciendo, pero Pandas permite hacerlo de una forma mucho más rápida sin tener que hacer un for, y esa es la idea. Yo podría decir de la variable de f, abro estas llaves y digo el nombre de la columna, entre comillas, salario base punto sum. Ok, corramos esto para ver qué pasa. Y bien, ahí está. No se está imprimiendo. Recuerden que esto de aquí no es la impresión, sino que es el retorno de lo que me está dando la función. Debería meterlo en un print si quiero que se vea ya formalmente. Ok, ahora sí, corremos esto y aquí está. Todo el for haciendo la suma con la variable, el más y todo eso está en esta línea. Y de ahora en adelante ustedes van a tener acceso si tienen la información en un data frame, omitir todos esos for que antes hacíamos y hacerlo de forma más fácil. Usualmente en el 95% de los casos de lo que uno quiera hacer de que uno quiera hacer un análisis, lo puede hacer en esta forma más resumida. Ok, traten de intuir qué otras, ya tengo la función zoom, qué otras funciones habrán. Traten de probar así intuitivamente, aparte de zoom, qué creen que podríamos tener por ahí. Pruébenlo un minuto y me dicen si encuentran alguna interesante.
¿Alguien encontró alguna por ahí? Como que, ¿qué creen que podría uno calcular de una columna? Profe, encontré punto min. Min. Y eso nos da que el promedio es 401,000. Perfecto, genial. Ven que tiene como una lógica por ahí media intuitiva. Ok, podríamos, vamos a ver si me acuerdo de alguna otra. Podríamos hacer una división entre 2. Creo que algo así era. Ahí está, entonces tengo todos los salarios, fila por fila, divididos entre 2. Ok, esas son las sencillas, las fáciles. Sigamos avanzando entonces. Em, ¿Cómo sería un aleatorio, profe? no hay aleatorio porque, vamos a ver, es como, esto es funciones que ya trabajan con datos que están acá. A menos que lo que me estés diciendo es cómo crear otra columna que tenga datos aleatorios. Bueno, yo No. me refería, por ejemplo, en la columna salario base, que sea un número Ujú. aleatorio de los que ya están como un choice, pero no, no Ok, sería, no sabría cómo. que se seleccione de Ajá. acá algún salario, Ah, como hacer, sí, como hacer una muestra, se llama sample, tomar una muestra, digamos, muy bien, gracias por consultarlo. Supongamos que ustedes trabajaban con un estadístico y contrataron un muchacho o tomaron estos salarios de los salarios que sacó Otto Guevara, ustedes vieron. Incluso podemos hacer ese ejercicio algún día. Tomamos todos los salarios de la gente de la UCR y en vez de tener que ir a revisar todos los salarios, podemos hacer un sample, podemos tomar algunos datos de acá. Entonces, tomar algunos datos aleatorios. Entonces, sí, eso lo podemos hacer como para avanzar un poquito, como a mitad o final de la clase, para que vean esa función. Mientras, ya casi les muestro otras para seguir avanzando y ver si podemos llegar a esas de hacer un sample. Sería utilizando NumPy y la función sample de NumPy y le pasamos esa columna, pero tal vez de ahorita lo hacemos. Ok. Profe, Ujú. yo encontré describe. Ok, genial. Describe. Vamos a ver. df.describe. Lleva, véanlo así. Ok. Véanlo aquí. Aquí se va a ver un poco grande porque se la puse el describe a todo el data frame. Y vean lo que hizo. Para cada una de las columnas, o lo hubiera hecho creo también para una sola columna. Podría poner solo de esto. Este de aquí solo me lo sacaría para la columna salario base. Véanlo ahí. Describir y hace precisamente eso. Nos muestra cuántas filas hay, el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Y cada uno de los cuantiles son esos. Las divisiones entre 4 y ya. Donde el valor que se está dividiendo, después de ordenar los datos, los dividimos en 4 partecitas y entonces me va a dar el menor, el que está en esta parte, el que está en esta parte y el que está en esta y el que está en el máximo. Ok, perfecto. ¿Alguien encontró por ahí min y max también? Exacto. Min y max. Si queremos sacar los datos min y max, y esto los puedo guardar en una variable. Ok, aquí los estoy imprimiendo, pero es importante que vean que si yo quiero este valor de aquí, el máximo de todos los salarios, lo podría sacar en salario max y guardarlo en una variable de esta forma.
Ujú. Perfecto. Y para Genial. ordenarlo, para ordenar una columna, por ejemplo, Sort se- va por la misma idea, exactamente. Se parecen mucho a las funciones de NumPy. Punto sort. Ok, ya ahorita podemos ver ese. Quiero ver otra cosa que también es importante. Bueno, ahí en el post les puse el shape, df.shape. Ese no lleva, creo que no lleva paréntesis porque es una tupla. La forma son 19 filas por 7 columnas, eso es shape. Y luego podemos obtener ciertos pedacitos de todo ese data frame de una forma muy similar a como lo habíamos hecho la vez pasada. ¿Se acuerdan que utilizamos NumPy para crear una matriz y generar submatrices? ¿Verdad? Les hice eso a ustedes, en buena teoría. Ok, entonces Sí, aquí profe. va. Ah, ok, gracias. Aquí va de una forma muy similar. df, tengo que decir log porque esta es la notación que tengo que poner. Y pongo dflog y aquí pongo la fila y la columna. Entonces, la columna que quiero, digamos que es salario base, y la fila que quiero es de la 2 a las 7. Ok, corremos esto y vean que me sale solo la columna salario base. Solo la columna salario base, del que viene del 240,000, del 2 que es 240,000, hasta 478, y en este caso sí incluye el último. ¿Ven? Del 2 al 7. Y si quisiera también la siguiente fila, o si quisiera estos valores de aquí, aumento y dedicación exclusiva, entonces tendría que poner aquí igual 2 puntos, comillas, dedicación exclusiva. Es como el que hicimos esa vez, solo que aquí los nombres de las columnas no son numéricas, sino que son textos, el título. Y esto de aquí nos va a dar esta parte de acá. Veanlo aquí. Nos da salario base, aumento, dedicación, de la 2 a la 7. Ok, un minuto para que lo puedan probar. Ok, me confirman si todos van bien para avanzar.
Ok, perfecto. El log es la forma en la que puedo sacar como partecitas de hacer esto, sacar una parte de acá diciendo el número de fila y el nombre de la columna. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces quisiéramos, en vez de tener que decir aquí la columna salario base, la columna dedicación, decir la primera columna y la tercera columna. Para hacer eso, en lugar de utilizar la función log, puedo utilizar la función index location y log. Y en vez de decir 1, en vez de decir salario base es la segunda columna, porque la primera, no, la tercera, ¿verdad? Sexo, nombre, salario. Y esta debería ser la quinta. Y nos debería dar esto de aquí, algo muy similar. Ok, aquí sí no tomé el último, debería ser 3, 4, 5 y 6. No, es que no tomé el 2, era. Vamos a ver. Ahí está, de la 2 a la 5, porque empieza en el 0. 0, sexo, 2, nombre, 0, sexo, 1, nombre, 2, salario base. La misma idea que arriba, solo que en vez de nombres de columnas, los números de las columnas. Profe, ¿puede repetir qué hace ese hilo? Este de aquí hace exactamente igual que este, solamente que en vez de utilizar nombres de columnas con el hilo, puedo utilizar índices en vez de estos nombres de acá. O sea, la segunda columna, 0, 1, 2, es salario base y la quinta es dedicación exclusiva. Esa es la diferencia. Esa es toda la diferencia. Profe, Sí, dime. aquí cuando estamos trabajando con estas bases, son básicamente matrices, ¿cierto? Sí. Y podríamos, por ejemplo, multiplicar diferentes matrices o sacarle la inversa o hacer ese tipo de cálculos. Con la ayuda de NumPy, sí, correcto. Pero vamos a ver si usted lo que quiere es que estos tienen como dos funciones diferentes. Pandas tiene como un uso más para cuando yo cargo datos de, como por ejemplo esto de acá, como información que yo tenga de empleados, información de estudiantes, notas de estudiantes, cosillas así. Usualmente lo utilizo más así, o para cuando hago una encuesta y que cada una de esas filas representa una em, como una encuesta que realicé. Y las variables, las matrices de NumPy son como cuestiones más matemáticas, tal vez, por decirlo así. Entonces tienen como ese enfoque más matemático de hacer operaciones algebraicas, tal vez como para saber cuándo más utilizar
pandas o cuándo utilizar una matriz de NumPy. Por ejemplo, en la matriz de NumPy tal vez yo no tenga que preocuparme porque una fila represente un algo. Aquí en Pandas yo puedo ver que una fila representa una persona. Esa es como otra de los tips. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, entonces algo similar relacionado a lo que está preguntando Alejandro es que si yo puedo hacer tal vez como operaciones en en toda la base, en todo el data frame. Veamos, por ejemplo, lo siguiente. Yo podría crear una nueva columna que se llame total, diciendo que esto va a ser igual a, y vamos a ver si lo hago corto, debería ser algo como así. Dejo este vacío para que sean todas las filas. Ok, hagámoslo un pasito a la vez, vamos a ver. Yo podría decir que total es salario base más la otra columna que era, vamos a ver por aquí, aumento anual, dedicación exclusiva y prohibición. Aumento anual más dedicación exclusiva y así. Voy a dejar hasta dedicación exclusiva. Y vamos a correr esto. Debo de tenerlo en la misma fila. No hay problema. Para que lo vean ahí. Lo corro. Y vean que entonces ahora mi data frame tiene una nueva columna que se llama total y le hice la suma de salario base, aumento anual y dedicación. Pero dejé por lado estas por pereza, prohibición y carrera, de no querer escribir más. Entonces, podría ser una suma en un total 2, sumando todas las columnas que tengo de salario base hasta carrera profesional. Sí, y va como por aquí. Traten de ver si lo intuyen. En vez de tener que estar poniendo así todos los nombres de todas las columnas, hacerlo como más cortito. Un minuto para ver si lo intuyen. Para Anthony, en efecto, es eso. Ves que aquí tienes que ponerle una comilla aquí, 2 puntos y otra comilla acá.
Si a alguien se le ocurre y le sale, lo puede poner en el chat para indicarles si está bien. Ok, ¿alguien lo intentó de alguna forma? Profe, yo lo que puse fue igual df.iloc, Y este de acá, ajá. solo que al principio dos doble punto, dos. Ah, ok. Si lo dejas vacío, significa todas las filas, así. Esto significa todas las filas, ok. Entonces, si lo dejo vacío, lo va a hacer con todas las filas. Y en las columnas, ¿qué debería ser? ¿De cuál a cuál? 4 a 8. No, creo que de la 2 a la 2, 3, 4, 5, 6 y 6. De la 2 a la 6. Profe, ¿y la que era índice y sexo? Ah, pero es que voy a sumar salarios. Voy a sumar componentes salariales. No puedo sumar M ni puedo sumar nombre. Sí, Tengo que pero sumar por desde eso, acá. Ajá. esas no cuentan para el índice. Ah, el índice no cuenta. Empiezan a contar desde aquí. 0, 1, 2. Y ahora sí, 3, 4, 5 y 6. 6. Hasta aquí. Ok, pero entonces si hago esto de aquí, eso me va a dar... Ok, tal vez tenga que ponerle los 2 puntos, ya no me acuerdo. Ajá. Esto me va a dar todas estas. Y ahora ocupo sumarlas, ¿verdad? Sumarlas así. Ok. Entonces, siguiendo la misma lógica que hice aquí, voy a decirle sum, a ver qué pasa. Sum. Lo corro, pero me da esto. Me la hizo por columnas, ¿verdad? ¿Eso se entiende? Pero yo la quiero por filas. Me está haciendo la suma así, hacia abajo. Pero yo la quiero la suma así, por filas. Entonces, sencillo, si ya sabemos la forma de hacerlos. Sí, Daniel por ahí también nos compartió algo, pero ven que la idea de Daniel va como similar a esta de acá, en el sentido de que dependiendo de la cantidad de filas, o dependiendo de las columnas que yo tenga, más o menos creo que entiendo que va por ahí, tenemos que ir poniéndole más y más y más. Entonces,
me va a ser más complicado decir sume todas las filas de un solo. En cambio aquí, yo podría tener, aquí simplemente tengo una fila inicial y una fila final y me es bastante sencillo. Simplemente si hubiera una nueva fila, un nuevo componente salarial de estos empleados públicos, ponerle 7. ¿Ven? Esa es la idea de esto de acá. Y para hacer la suma, que en vez de que lo haga por columnas, lo haga por filas. Por defecto, el zoom me hace la suma por el axis, el eje 0, columnas. Traten de pensarlo así como 0, columna. Donde este es el 0. Y si fuera por fila, sería fila con un 1. Eso es como una forma de memorizarlo. Entonces, vean, corro eso. Ahora sí, me está haciendo la suma por fila. Y cada una de estas de aquí, que es la suma del salario base de dedicación y todo lo demás de la primera persona, las voy a ir poniendo en el total 2. Entonces, si corro esto, listo, mi data frame ahora tiene una nueva columna, total 2, que vean, tiene la suma de cada uno de estos componentes de acá, en buena teoría, creo. O me faltó Profe. uno, creo que me faltó uno, ¿verdad? Sí. Que ahora que lo hice con el punto zoom sí me funcionó, pero ¿qué fue lo que hizo antes para que solo salieran? Para que no hiciera la suma, sino que le salieran solo las columnas que vamos a sumar. Ok, en vez de seleccionar todo esto y correrlo aquí, solo selecciono esta parte de acá Mm. y lo corro de aquí. Solo selecciono esa partecita que me hace el cálculo y no la parte del igual asignándolo. Pero creo que hay un error. Chequeen sus datos y lo hacen así. No sé si Sí, tenía pero que llegar hasta el 7, ¿verdad? O hasta... sí, le hizo falta algo profesional. Carrera profesional, sí. Tenía que ser hasta el 7, me parece, entonces. Ok. Profe. Ujú. Y digamos, ¿cómo se podría hacer en el caso de que yo quiera solo algunas, digamos, no necesariamente las que van seguidas en, digamos, en las columnas? Y perfecto. Respondamos eso ya mismo y vamos para ese punto. ¿Qué pasa si quiero obtener solamente una serie de empleados públicos que son los que el salario base sea mayor que 500,000, por ejemplo, qué sé yo? Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Ok, esto de aquí me tira todos los datos. Si yo le pongo aquí los corchetes, entonces aquí puedo hacer una pregunta, como en un if. Aquí puedo hacer una pregunta como en un if. Entonces puedo decir dónde la columna salario base sea mayor a, qué sé yo, vamos a ver cómo están esos datos, a 500,000, digamos, a 500, 1, 2, 3. Entonces, esto de aquí me va a dar solamente unos cuantos datos. Solo me dio que las personas con índice 4, 5 y 12 tienen salarios mayores a 500,000. Esta es la forma entonces en que puedo hacer ese filtrado. ¿Qué me dices? Y como para, digamos, como para que sean más bien las variables, digamos, con la que estábamos haciendo en el 29,
digamos que yo no quiera necesariamente las variables de 2 a 7, sino digamos la 2, la 5 y la 7, por ejemplo. O sea, que quieras sacar solamente la fila 2, la fila 5 y la No, fila no, 7. la columna, disculpe. Que quieras sacar, no, ahí no te entendí. Que quieras sacar, ok, en vez de querer sacar todos los datos de aquí hasta acá, seguidos, que quieras sacar esta, digamos, esta de aquí y esta de acá. Sí, No correcto. necesariamente consecutivos, ¿ok? Ujú. Listo, hagamos eso. Hagámoslo aquí con el, creo que me borré el hilo. El hilo que estaba por aquí de, de la 2 a la 7. Dejémosla de la 2 a la 6. Ok, si quiero sacar, vean este hilo, lo que hace, me saca todos los datos de la fila 2 a la fila 6 sin el 6, de la columna salario base a la columna carrera profesional. Pero ¿qué tal si quiero sacar solo a las personas 2, 5 y 7 y el salario base, el nombre, el salario base y la carrera profesional? Entonces, muy fácil, aquí, en vez de poner los números de fila, pongo un vector con cuáles filas quiero. Quiero la fila 2, la fila 5, la fila 7 y la fila 9. Y aquí la misma idea, aquí pongo los números de columna que quiero. El 1 que era el nombre, el 2 que era el salario base y qué sé yo, el 5 y el 7. Ok, y corremos esto. Y aquí está, solo las personas 2, 5, 7 y 9, el nombre de la persona, el salario base y la prohibición. El total era el 7, debería ser el 6. O qué sé yo, así. Simplemente pongo los números de fila aquí o los números de columna. Si tienen dudas de eso, me dicen. Un minuto para que lo puedan copiar con calma. Ok, para ir terminando por hoy, les voy a mostrar esta forma, que es otra forma de filtrar,
Y las dos preguntas que me hicieron los compañeros para no dejárselas sin responder, lo del el sample y el sort. Ok, entonces hay una forma más corta de decir todo esto. En vez de tener que decir DF, corchete, salario base, corchete, podría decir solo DF, punto, el nombre de la columna. Aquí, por la columna tener espacios, acá hay un espacio, le tengo que poner comillas. Pero si el nombre de la columna no tuviera espacios como sexo, simplemente puedo decir df.sexo. De la misma forma acá, vamos a ver, aquí, si hubiera querido sumar prohibición, lo puedo hacer de forma más corta. Puedo decir df.prohibición.sum. Eso en el caso de que sus columnas, aquí está el resultado, de que el nombre de la columna no tenga espacios. Eso es uno. Lo segundo que está por aquí es si quiero hacer un filtrado de las filas. Aquí estoy filtrando solo las filas que cumplen un criterio. Si quiero filtrar que sean las filas cuyo salario base sea mayor que 200,000 y hombres, lo hago de esta forma de acá. Y vamos a ver el sort que me preguntaron. Sería para ordenar. Se utiliza la función sort values y yo puedo decir algo como df.sort values by por salario base, digamos. Y ascending equals false o true me va a decir si lo ordeno ascendente o descendentemente. Vamos a correr esta entonces y me salen todas las personas ordenadas con el salario de mayor a menor. Si le hubiera puesto ascending equals true, me lo hubiera hecho al revés, obviamente. Y el sample, lo que querían ahí era seleccionar como algunas filas de forma aleatoria, digamos como para hacer un sample, una muestra de todas esas 19 filas. Entonces, si no me equivoco, sample para tomar una muestra denme un segundo. Ok. Sample para tomar una muestra de filas aleatorias o algún valor de esas filas aleatorias. Entonces debería decir df.sample y podría tomar una cantidad de filas aleatorias, si no me equivoco. Vamos a ver, con este de aquí, lo corro y me está dando, ok, 2 filas, Samantha y Sandra. Si vuelvo a correr esto de aquí, ahora me está dando la 1 y la 13, Adriano y Roberto, y cada vez que yo corra un sample nuevo, me va a dar personas aleatorias. Y si solo quisiera obtener el salario de esas personas aleatorias, simplemente aquí pondría lo mismo que puse acá. Como todo esto, en el fondo es un data frame, pero solo con 2 valores. Le puedo poner de este data frame que me dio sample solo con 2 valores, quiero solo obtener los salarios base. Entonces aquí estaría seleccionando 2 salarios bases, el de la persona 8 y el de la persona 12. Y listo, creo que esas eran las dudas, ¿verdad? Que tenían. Sí, profe, gracias.
Perfecto, con gusto. Ok, este es como la introducción. Ahí hay montones de cosas más de pandas que uno puede analizar, pero vean la potencia, eso es importante. Vean que, bueno, tal vez ahorita las notaciones les puedan parecer un poquillo raras o tratar de memorizar todo esto de aquí, de F total igual y log, que estas cosas, sum, cual axis, puede parecer un poco complicado, pero importante. No ocupo memorizar todo, solo ocupo saber qué es lo que quiero y tener a mano internet para preguntarle cómo hago lo que yo quiero. Esa es una de las cosas más importantes que ustedes deben de entender. No ocupan memorizar todas las cosas, todas las librerías, todo lo que hace Python porque es infinito, pero sí ocupan tener claridad en qué es lo que ustedes quieren. Quiero obtener lo que mencionábamos acá, dos filas aleatorias de todos mis datos, de los 19 datos que tengo, cómo obtener dos filas. Entonces ustedes van y tratan de preguntarle de alguna forma a Google eso que ustedes ocupan y de fijo, si lo preguntan bien, en el 99% de las veces, y les va a decir más o menos cuál es esa forma. Ok, Profe, sí, en la línea 37 tenemos un error en la 39. sí, porque, porque, No es por el DF, profe, porque en realidad el DF punto es como para sustituir los corchetes, ¿no? vamos a ver si es por esta notación de aquí. No debería. Sí, sí, gracias, precisamente, qué raro. ¿Por qué no me deja decirle de ese punto? Ujú. Ok, no me deja. En resumen, entonces lo tengo que hacer así. Si el nombre tiene espacios, no me queda otra más que parece ponerle todo este DF, corchete, salario base, pero si el nombre no tiene espacios como sexo, sí me deja ponerlo en esta notación más corta. Profe, pero yo Gracias. creo que ahí Ujú. usted podría eliminar los corchetes y el DF y ya con nada más los... ¿Te refieres a estos de aquí? Sí, Así. Creo que no. Probemos a ver. Tal vez sí, tal vez no. Es que, ¿ves? Es que aquí entonces ah, me va a decir que no va a poder, em, que este operador, este de aquí, no va a poder comparar un string con un número, porque él toma esto literalmente como texto con un número. sí, como Entonces texto. creo que sí es obligatorio meter esto de aquí así. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, para pasarles esto por el... O creo que se pegó y ya no lo voy a poder copiar. Tómenle foto antes de que se muera. ¿Lo lograron? Yo lo tengo, yo lo puedo pasar al chat. Sí, pásenle, porfa, ahí. Se murió el Spider justo en el momento en que lo iba a copiar para pasárselos. Igual, está trabajando con pandas en ese post, sale como que la mayor parte de las cosas que vimos, pero las dos últimas del sample y del... ¿Y qué más? ¿Qué fue el otro que me preguntaron? El ordenar no estaba en ese post porque fueron como preguntas que nos la pasaron, que nos dijeron. Ok, sí. Si alguien lo había copiado todo, bien, porfa, me lo pasa y yo lo subo de nuevo, lo subo a mediación, el código. Perfecto. Gracias, Francis.
Ah, bueno, tal vez esté por aquí. Denme un segundo. Sí, bueno, ya Francis me lo pasó, ya lo voy a subir. Cuando se les cierre así inesperadamente, vayan al archivo original. Yo lo había guardado en Pandas. Y sí, ahí está todo por dicha. Ok. Ujú. Se los voy a pasar por aquí de nuevo, por el chat, por aquello. Y lo subo a mediación para que lo tengan. Ok. Entonces, si no tienen dudas o consultas, estaríamos por hoy. Muchas gracias, profe. Con gusto, chao. Bueno, profe. Bueno, pura vida, chao. Gracias. Hasta luego, Anthony, que te vaya bien. Chao.